Muy buenas chicos, bienvenidos a una nueva masterclass del Patreon, en este caso una masterclass que me estabais pidiendo desde hace mucho tiempo, una masterclass que trataremos el TRT aplicado a culturistas o a gente que está en el mundillo fitness, ha podido abusar de esteroides anabólicos y pues valora realizar una TRT o pues tiene que realizarla. Y por lo tanto tenemos un especialista en este ámbito que es el doctor Pedro Gutiérrez, que la verdad que es una persona que actualmente está impartiendo contenido de mucha calidad en redes sociales sobre culturismo, sobre fitness. Y es una persona que tiene muchísimos conocimientos, así que yo estoy encantado de poder contar con tu colaboración en esta masterclass y vamos a sacar cosas yo creo que bastante interesantes. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Gracias por invitarme, saludos a toda la audiencia y nada, estamos aquí para ayudar a que tener un poco más de conocimiento dentro de este mundo tan tabú y desconocimiento en general de lo que sería, bueno, pues el sistema hormonal y concretamente pues dentro del mundo del fisicoculturismo. Sí, pues bueno, van a ser diapositivas, voy pasando, ¿no? Las diferentes Sí, diapositivas sí. y vas explicando. Bien, empezamos con el temario. Esto es un sumario en el cual va a ser más o menos breve, vamos a ir al punto. Una ligera introducción, vamos a hablar un poco de lo que es el famoso TRT, la sintomatología, el famoso hipogonadismo, qué tipos podrían llegar a ver. En cuanto a las analíticas, que quizás sea el punto que todo el mundo quiere saber, quién sí y quién no debería de hacer un TRT, tipos de terapias y también estaremos abiertos a unas preguntas. Así que seguimos. Bien, esto es la pregunta del millón, porque estoy viendo cada vez más personas, sobre todo en redes sociales, que mezclan las cosas de lo que es un TRT. Entonces, simple y llanamente, ¿qué es un TRT? Bien, es terapia de reposición de la testosterona. Solo se aplica con un fármaco, que es la testosterona. Y la dosis debe de ser basal a tratar. Sí, porque bueno, luego ya entraríamos en temas de TRTs nuevos, ¿no? Con gente que aboga por clomifeno o por hacer TRTs con HCG, incluso, ¿no? Claro, pero Eso es que sería ya. finalmente es que hasta la palabra lo dice, terapia de reposición de la testosterona. El otro tipo de fármaco que no sea testosterona, que finalmente no lo es. ¿Vale? Vale. Bueno, aquí vemos unas pruebas de laboratorio. A ver si lo podemos ver un poquitito más grande. Esto finalmente, bueno, pues es un test, concretamente el cuestionario ADAM, en donde se le empieza a preguntar al paciente esto una serie de cuestionario en el cual podemos ver si bueno, pues, la persona tiene una disminución de la libido, esto si tiene una pérdida de energía vital, si tiene una disminución de la fuerza muscular en su resistencia, incluso si podría haber una bajada de estatura en alguno de los casos, ¿vale? La densidad ósea, así como también una disminución de las ganas de vivir en general, ¿vale? Y si se tiene una persona pues, con cambios de humor, ¿vale? Esto, incluso las erecciones podrían llegar a repercutir en algunos casos, o si ha disminuido la capacidad para hacer bueno, pues, deporte en general, somnolencia después de la cena, o si no todo algún tipo de disminución en la capacidad del trabajo en general, ¿no? Entonces, estos tipos de preguntas pues, son las básicas que se le hace a la persona, ¿vale? Y a partir de ella se puede definir dentro de un contexto para hacer una serie de pruebas que ahora podríamos llegar a ver. Vale, entonces, en cuanto a las analíticas y pruebas que se deberían de empezar a tocar, ¿vale? Es importante ver cómo está nuestro corazón, evidentemente, que es el motor del cuerpo, ¿vale? Esto además es un músculo también, ¿vale? Y dentro del mundo del fisicoculturismo, pues ya sabemos que la hipertrofia también, pues el músculo entra dentro de lo que sería el contexto, ¿vale? Y hay que entender de que se puede hipertrofiar. De hecho, generalmente los atletas, pues ya sabemos que el corazón se suele hipertrofiar un poco más de lo normal, hasta cierto punto, evidentemente. Y hay que tener, bueno, pues un corazón sano, fuerte, y es fundamental para el deportista. Por ello, realizar un electrocardiograma o una ecografía Doppler para que el corazón, bueno, para saber cómo, en qué punto está, son estudios esenciales para ver la salud coronaria. A ver, a partir de aquí, si ya vemos dentro de las pruebas que hay, vamos a decir, ciertos valores que están alterados y demás, es verdad de que existe un estudio que es clave, que sería un CT scan, ¿vale? Una tomografía computerizada, que es hoy día
el estudio más completo que existe para saber cómo está nuestro sistema arterial y nuestro sistema coronario. Bien, dentro de los estudios, que generalmente por protocolo se suelen pedir, también es un hemograma, ¿vale? Es un punto muy importante, que vamos a ver los marcadores dentro de un momento, ¿vale? Y hay que tener en cuenta siempre, concretamente, bueno, pues lo que sería en cuanto al famoso hematocrito, concretamente que el hombre, pues que no lo tenga por encima del 50%, las mujeres a partir de un 45%, ya empezaríamos a pensar que está alto. Así como el tiempo de la protrombina y el tiempo de la protromboplastia, ¿vale? El dímero D o la lipoproteína A son factores fundamentales a la hora de controlar para, bueno, pues evaluar que no haya un trombo. Así como también el perfil lipídico es básico acompañar en un hemograma. Ahí es donde vamos a ver también, bueno, pues hasta qué punto podría haber peligro. Y generalmente pues, puede haber una ligera, depende, una ligera supercompensación de la producción de glóbulos rojos en plasma sanguíneo, y esto es lo que finalmente veríamos como esa elevación de lo que sería el hematocrito. Pasamos, ¿no? Sí, pasamos, el siguiente. Ahí está. Bueno, ahí vemos una fotografía de lo que sería el plasma sanguíneo, de lo que veríamos en laboratorio, para que se entienda un poco más lo que es el famoso hematocrito, ¿vale? Ahí vemos una probeta en la cual vemos lo que sería en la primera imagen, donde dice sangre normal. Pues ahí vamos a ver en donde bueno, nos está indicando el plasma hasta qué punto debe estar, ¿vale? Y la parte de los glóbulos rojos, ¿vale? Por eso digo que siempre debe estar por debajo, si es posible, de un 50%. Cuando hay anemia, pues es todo lo contrario. Vemos que los glóbulos rojos están por debajo del normal, por debajo de un 40 en el caso de los hombres, las mujeres un 35, ¿vale? Y esto, cuando ya tenemos un hematocrito alto, pues ya vemos cómo se quedaría en plasma sanguíneo, ¿no? O sea, esto ya sería una papilla que hay que tener mucho cuidado. Y dentro del mundo del fisicoculturismo, pues sabemos que por esa superproducción de los glóbulos rojos, bueno, pues muchas veces puede verse elevado, y esto puede bueno, pues ser bastante peligroso, ¿vale? Sí, seguimos también. En cuanto a ciertos valores en las analíticas, vemos en ese perfil lipídico el colesterol total, si es posible. Bueno, esto hay mucho debate, ¿no? Esto debería estar por debajo de los 200 miligramos por decilitro, ¿vale? Vemos el famoso colesterol bueno, el HDL, que debería estar siempre aproximadamente entre un 44, 50, incluso hasta 60, ¿vale? El LDL, que es el famoso colesterol que le vamos a llamar el malo, ¿vale? Siempre menos si es posible de 100. También hay controversia, hay gente que dice que está a 150, ¿vale? Evidentemente esto muchas veces vemos ciertos estudios que está hasta en 1000 y pico, ¿vale? Entonces, claro, esto sí que es cierto de que ya es un asterisco en rojo y hay que tenerlo mucho cuidado, ¿vale? Porque hay bastante, vamos a decir, a nivel arterial, bastante placa. Dentro de estos exámenes podemos llegar a entender que cuando los hagáis, máximo debe tener una vigencia de hasta 3 meses, ¿vale? Si se supera este tiempo, pues no son válidos en este caso. Habría que volver a hacer pues, un estudio de nuevo. Hay ciertos valores que pueden subir por el estrés mecánico, el estrés metabólico, por el estrés en general, y por eso siempre se recomienda que 3 días antes de hacer este tipo de examen o cualquier tipo de analítica, pues se recomienda no hacer una actividad física fuerte. Por eso muchas veces vemos la CK y otros marcadores que están disparados, hay una inflamación. Entonces, bueno, pues el laboratorio evidentemente generalmente no te va a llamar para decirte, mira, que hemos visto esto o está elevado, y ni siquiera te van a decir, bueno, pues que te vayas al laboratorio con 3 días o 4 días de reposo, ¿vale? Les da igual. Entonces, eso lo tenéis que tener en cuenta siempre para no venir asustados, porque a mí ha venido mucha gente en consulta llorando, diciendo me va a dar un infarto. Y finalmente, bueno, pues la primera pregunta, uno se ríe ya, ¿no? Entonces le dice, bueno, ¿cuándo hiciste tu último entrenamiento? No, ayer hice pierna y hice prensa, esto, lo otro. Bueno, entonces no vale la analítica, esto es un falso reactivo. Bien, en cuanto a tomar la tensión arterial, también es un punto clave, ¿vale? Es muy importante el tener siempre un tensiómetro para hacer una medición de la presión arterial, y es un indicativo, como digo, a la hora de tener en cuenta nuestra salud y sobre todo cuando hemos pasado con farmacología para tener bueno, pues un indicativo si es que hay algún tipo de problema a nivel coronario, ¿vale? Y también cuando estamos en TRT, ya metidos en ello, pues también hay que ir controlándolo, algo muy básico. Sí que es verdad de que los tensiómetros tenéis que tener mucho cuidado con lo que vayáis a comprar, porque normalmente los que son digitales, pues muchas veces no dan el resultado correcto.
o a veces es porque la pila pues no está bien. Entonces se recomienda hacer 3 mediciones, ¿vale?, seguidas, y quedarse con la media, porque en ninguna de las 3 os va a dar un resultado exacto. Por eso muchas veces uno acaba pues yendo a un ambulatorio o comprándose pues el de toda la vida, ¿vale? Eso lo tenéis que tener en cuenta. No vayáis a asustaros, porque hoy mismo me ha pasado en consulta con una persona que venía asustado, llorando, y me decía, es que estoy en 80-46, digo, es que estarías muerto. Entonces, evidentemente, esto está mal, le dije. Y se fue al ambulatorio y lo tenía en 126-90. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Onron va bien, ¿no? Son los típicos. Como te digo, todo lo que sea digital, porque ese yo concretamente también le tenía en consulta y al final también me acabó Mm, fallando. Entonces, mm. tenerlo siempre en cuenta cuando veáis mediciones raras y veáis que está extremadamente, bueno, que no tienen Sí. sentido, de que está muy a la baja o demasiado a la alza, no significa en todos los casos de que sea una medición correcta. Y los de muñeca, sobre todo, esos creo que fallaban bastante, También, ¿no? sí, Los de sí, 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 muñeca. sí. Al final el de toda la vida es el mejor, pero bueno, eso hay que también saberle Ya, manejar, no es tan fácil. ya, Sí. ya. Bien, en cuanto a las analíticas, vamos a un punto que muchas veces queda vacío, y esto sobre todo yo particularmente lo recomiendo en personas incluso por debajo de los 40 años, ¿vale? Esto a partir de los 35 años ya es recomendable verse ciertos marcadores tumorales, concretamente en el hombre, ¿vale? Estamos hablando, y sería, bueno, pues un marcador tumoral prostático, en este caso la famosa PSA total y la libre, ¿vale? Y ahí vamos a ver, bueno, pues un marcador muy importante, que no significa de que haya un cáncer, ¿vale? O que haya una hiperplasia benigna de próstata. Simplemente hay que tenerlo en cuenta, porque hay que entender que normalmente dentro del mundo del culturismo pues hay ciertas sustancias que elevan ciertos marcadores y a veces pueden dar falsos reactivos, y uno de ellos puede ser este. Pero evidentemente si ya está alto, pues es una luz verde, perdón, una luz roja, y hay que empezar a evaluar hasta qué punto eso hay que tenerlo en cuenta. A nivel prostático, también la edad, ¿no? Tiene un factor bastante importante, imagino. Claro, Porque es raro que una persona joven claro. Por eso digo que yo, surja. este marcador concretamente, a partir de los 35 o 40 años, 35. de Vale, 40, vale. 40 años es obligatorio en una analítica, siempre tiene que ir listo. Mm. Pero es que no solamente como para un TRT, sino también esto, antes de empezar con la química, esto es básico. O sea, saber si una persona es apta, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Sí. Vale, vale. Perfecto. Dentro de otros marcadores hormonales que generalmente, bueno, pues a nivel de laboratorio, incluso si no tenéis un seguro médico y tenéis que ir pues a un laboratorio privado y ir pagando marcador por marcador, sobre todo, bueno, estamos hablando en este caso de España, pero generalmente en todas partes del mundo andan los precios muy parecidos, ¿no? Para que tengáis en cuenta de que estas cosas pues no son baratas. Por eso muchas veces cuando, en mi caso, le doy una orden de laboratorio a un paciente, bueno, pues si no tiene un seguro médico que sea bastante amplio, pues muchas veces se lleva una sorpresa y dice, joder, pues es que me estás pasando una analítica que vale más de 500 euros. Yo prácticamente, claro, no tenemos la culpa, ¿no? Entonces, por eso muchas veces dentro de lo que es el mundo del culturismo, o una persona que tenga esto, que hacerse muchos estudios, ¿vale? Es recomendable pues que pagáis 50-60 euros al mes en un seguro que sea amplio y que os hagan todos estos estudios, porque al final lo vais a amortizar. Entonces, dentro de los estudios que suelen ser bastante más caros que no un hemograma o un hepatograma, pues sobre todo tenéis los que son a nivel hormonal. Concretamente, bueno, pues estamos aquí viendo algunos que les he puesto en asterisco, como por ejemplo a nivel eje, la FSH, la LH. En la testosterona total y libre, bueno, pues muchas veces no es tan elevado. La SHBG, el cortisol, depende si le vais a hacer completo, en este caso, la M y el PM. La pregnenolona, la prolactina, ¿vale? El estradiol ultrasensible, la progesterona o la 17-hidroxiprogesterona, ¿vale? O la DEA en sulfato, bueno, pues son marcadores que normalmente se suelen pedir para tenerles en cuenta, ¿vale? Los que están en un asterisco que estáis viendo ahí, como por ejemplo la FSH, la LH, el estradiol ultrasensible, la prolactina o la progesterona o la 17-hidroxiprogesterona, debéis de saber que estos pueden dar también falsos reactivos si es que hay una inflamación, ¿vale? Entonces, esto lo tenéis que tener también bastante en cuenta. Sí, luego, y aparte, si estás usando esteroides, también hay efecto cruzado, ¿no? Con ciertos esteroides también puede haber Claro, alteraciones hormonales importantes. sí, pero como en este caso estamos interpretando que es a nivel de TRT, ¿vale? Sí, claro, Pues claro. esto ya es otra cosa. Sí. Sí, sí, sí. Está claro.
Vale, otros marcadores de interés que siempre tenéis que tener en cuenta en las analíticas, sobre todo, bueno, pues la glucosa, ¿vale? Siempre debería estar por debajo de 99. Lo que pasa es que esto es un punto que depende del criterio médico de quien nos vaya a tratar. A mí me viene ya una persona por la mañana con 99 y evidentemente cualquier cosa que vaya a meter en la boca ya le va a crear un pico insulínico en la primera comida. Entonces, lo ideal es, si es posible, tenerlo en 80, 84, ¿vale? Eso sería lo ideal. Si está en 99, ya seguro que va a haber picos, y cuando hay picos, bueno, pues empieza a haber indicios si estamos con química, de que podría llegar a haber una hipertensión y otras cosas más, ¿vale? Entonces, muchas veces los laboratorios os ponen márgenes bastante amplios, sobre todo a nivel tiroideo, y en este caso la parte de la glucosa también. O sea que hay que saber hilar muy fino para llegar a un punto exacto, ¿no? Después tenemos la urea, ¿vale? También, que tendría que estar entre 20 y 40. La insulina basal, ¿vale? Lo mismo. La CPK, lo mismo, que vemos que puede haber una inflamación en el cuerpo, puede ser a nivel coronario, renal o cerebral. Evidentemente, si ya nos da disparado y no es por el tema del entrenamiento, ya habría que hacer un estudio más completo a ver de dónde viene el problema, ¿vale? Porque, como digo, no tiene por qué ser solamente a nivel coronario. Esto, vale, y vuelvo otra vez a reiterar que estos estudios siempre, pues mínimo con 3 días antes de haber hecho un esfuerzo extremo. Si sois personas muy nerviosas, que tenéis mucho estrés, que habéis tenido bueno, pues un día difícil o una situación laboral o con vuestra pareja, lo que sea, generalmente también puede haber ciertas alteraciones en los resultados de lo que sería la analítica. Para el tema de glucosa, la hemoglobina glicada sería mejor indicador o más objetivo. Sí, a ver, evidentemente esto son simplemente marcadores. Finalmente el cuerpo todo está sinérgico, ¿no? Y la glucosa con la hemoglobina glicolada también viene de la mano, lógicamente. Son factores, lo que es que la hemoglobina glicolada más que nada es simplemente para saber cómo hemos estado los últimos 3 meses de media, ¿no? Esto, pero bueno, también sería un factor a tener en cuenta, sí. Vale. Vale, en cuanto a un diagnóstico para dar de hipogonadismo hay muchos puntos a tener en cuenta, ¿vale? Esto sí que ya viene totalmente a criterio médico. Muchas veces con una analítica ya estamos pensando, bueno, yo ya tengo hipogonadismo, ya empiezo a tratarlo. A ver, hay que entender de que esto puede venir por varios puntos. Bien, entonces, como digo aquí, dependerá del profesional que os vaya a atender. Generalmente los estudios en muchos casos son imprecisos y precipitados, ¿vale? Entonces, para dar un diagnóstico, estamos hablando que dentro del mundo del físico-culturismo hay varios factores a tener en cuenta. En primer lugar, la dieta. Cuando bajamos las grasas y entramos en un déficit, podemos tener un hipogonadismo. Por ese mismo hecho, y en el momento en que subimos de peso y administramos en la dieta más grasa, podemos incluso volver a restablecer el eje. Y eso no significa que hayamos tenido un daño. También estamos hablando del estrés, ¿vale? Y hoy día, ¿quién no tiene estrés? Bueno, pues entonces tenéis que entender que la cabeza manda y que finalmente incluso el sobreentrenamiento a nivel mecánico, ¿vale? Puede jugar malas pasadas y tener un exceso de cortisol, el cual va a hacer un bloqueo a nivel hormonal. O sea que es otro punto a tener en cuenta. Esto no significa que haya un hipogonadismo real. O, por ejemplo, no dormir las horas adecuadas, ¿vale? El descanso es otro factor muy importante y eso va dado la mano del estrés. Si, lo que digo siempre, si somos personas que no tenemos un sueño reparador, que estamos durmiendo 5 horas y encima no son las mejores 5 horas del mundo, probablemente os hagáis una analítica y veamos que hay varias cosas que están pues totalmente fuera de rango, ¿vale? Entonces, lo que digo siempre, nosotros somos como un coche, ¿vale? Y si yo soy el mecánico y os digo que la mano de obra son 8 horas, ¿vale? Que tiene que entrar en el taller y le estás metiendo 5 y sacas el coche del taller cuando son 8, pues evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Pues que el coche no va a funcionar bien y con el tiempo va a haber problemas, ¿vale? El otro punto que hemos puesto sería utilizar fármacos en dosis suprafisiológicas. Puede haber ciertas interacciones y evidentemente puede haber, bueno, pues ciertas alteraciones en este caso. Entonces, quiero que se entienda que cuando se va a dar un diagnóstico de un hipogonadismo, todo esto que estamos hablando hay que tenerlo siempre en cuenta. No vayamos a meternos farmacología sin venir a cuento, porque al final podemos incluso, puede ser repercutivo para lo que sería nuestro cuerpo, ¿no? Bien. Bueno, aparte el tema de medición, que imagino que lo comentarás de forma un poco más extensa, que creo que salía en una diapositiva, que era, hay que hacer por lo menos dos mediciones, ¿no? Para valorar los niveles. Sí,
Sí, esto de hecho para dar un diagnóstico hay que hacer más de uno. Lo que es que volvemos a lo siempre. A ver, la gente, primero, normalmente no quieren pasar mucho por laboratorio, independientemente del costo. Pero esto para dar un diagnóstico 100%, y sobre todo si hay un hipogonadismo, depende de qué grado, pues vas a tener que hacerte varios estudios, ¿no? Por lo que acabamos de hablar, porque es que puede venir por cualquier cosa. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Ahora, por ejemplo, en las siguientes diapositivas sí que estamos hablando de algunos tipos de testosterona para volver otra vez a hablar de todo lo que estábamos hablando del hipogonadismo, ¿no? Bien, no sé si me quieres hacer alguna pregunta aparte. Sí, es que me resulta llamativo el tema de la medición, porque puede ser, también depende incluso el laboratorio, el kit que Claro, utilicen, el método de medición, sí. puede haber una variabilidad increíble. Es lo que yo por lo menos he visto en ciertos estudios, que de un laboratorio a otro hay variabilidad, Ujú, del estado que tú comentabas, incluso ponerte enfermo, sí. puede haber variabilidad. Entonces, intentar sacar Hay gente que le ha salido un resultado con tendencia a la baja Ujú. intentar basarse en eso ya para generarse incluso y decir que no es que tengo un hipogonadismo, es que y luego empezar también a sugestionarse y pensar que por ese resultado ya luego empiezan a asociar síntomas y decir no es que estoy más cansado y ya ellos mismos se generan como a nivel psicológico un problema cuando realmente no lo hay. Luego quizás miden esa testosterona cuando pasa un tiempo y está en rangos normales. Entonces yo veo que mucha gente empieza este tipo de terapias. O sea, solo con ese dato que han tenido de forma aislada en una medición. Es que de hecho hoy me ha pasado en consulta. Hoy justamente una persona que acababa un ciclo, ya lleva un tiempo, que le mandé a hacer una analítica después de haber hecho cierto proceso y estaba todo en rango. Ligeramente, o sea, no había un hipogonadismo, pero estaba en rango, ¿vale? Y ya me venía diciendo, no, es que estoy un poco más cansado, no tengo tanta fuerza. Bueno, finalmente, tirando del hilo en lo que sería la consulta, llegué al punto de siempre. O sea, que cuando estamos en ciclo entendemos que estamos en un margen muy alto, ¿vale? De anabolismo, de amplificación, de todo. Entonces, uno tiene que entender que cuando acaba el ciclo, y aunque esté en términos basales, ¿vale? Va a haber simplemente un choque, y eso psicológicamente hay que entenderlo. O sea, que en algún momento el ciclo acaba, por eso se llama ciclo. Entonces, justamente ese choque a muchos les va bastante mal y quieren volver otra vez a meter química. Y es el punto en el cual no hay que caer, ¿vale? Porque con el Sí. tiempo, evidentemente, el eje vuelve otra vez a restablecerse otra vez y va subiendo de a poco, ¿no? Va subiendo un poquitito más también. Entonces, esto, al final, dialogando pues, con esta persona, entendió que sí, que era por capricho, porque quería volver a estar otra vez arriba. Y Claro. entonces le digo, bueno, pues tú qué es lo que quieres, restablecer tu eje, entrar en un TRT, por lo tanto no es necesario porque no hay un hipogonadismo, o sea, darte una amplificación, por lo tanto va a ser suprafisiológico y al final tu cuerpo va a estar interpretando de que tienes química, o sea, le estás metiendo química igual. Entonces no vas a recuperar tu eje jamás, o sea, vas a estar siempre dañándote, ¿vale? Entonces, Sí. cuando ya hay una edad, como esta persona que ya tenía 46 años, es una edad muy peligrosa el estar ya con Sí. química alargándolo en el tiempo porque al final te vas a dañar y sí que vas a acabar al final con un hipogonadismo crónico y estando en terapia pues toda tu vida al final, ¿no? Sí. Entonces es lo que hay que entender de que no hay que estar periodos extremadamente alargados con la química porque al final esto Mm. acaba mal, vamos a decir. Sí, además que la recuperación, cuanto más años, es peor, ¿no? Esa flexibilidad Claro, del eje para recuperarse es peor. claro, cuanto más desgaste tenga el cuerpo en todo, o sea, al final, y sobre todo Sí, a nivel sí, sí. hormonal, el cuerpo tiene un desgaste y al final, cuanto más daño le hagas, pues Mm. al final es más difícil de que el cuerpo recupere, evidentemente. Sí, así es. Sí, sí, y lo que se ve también, lo que yo veo es que gente que, por ejemplo, hace un ciclo esporádico, 12 semanas, 10 semanas, que generalmente, gente incluso joven, la recuperación suele ser buena en general, es decir, es muy raro que realizando una única terapia te generes un hipogonadismo, es raro, puede haber casos muy Sí, aislados, pero es muy raro. exactamente. Lo que sí que es verdad que cuando vas haciéndolo a lo largo de los años, con el tiempo, sí que es verdad que se puedes ir generando cierta atrofia testicular o cierto daño a nivel testicular, ¿no? Y eso con el tiempo sí que es verdad que tus niveles de testosterona ya no van a ser los que eran, ¿no? Si no hubieras usado química. Claro, sí, sí, así es, totalmente. Sí. A ver, es cierto de que hay personas, claro, la genética de cada persona es diferente, ¿no? Siempre lo digo. Entonces, generalizar, pues es un poco. A ver, generalmente generalizamos,
pero hay casos excepcionales de que por primera vez hace un ciclo y se dañó de por vida. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, esto es así, ¿vale? Pero normalmente no sucede eso. O sea, esto es, cuanto mayor edad tenga la persona y más alargue, pues evidentemente siempre va a ser peor, lógicamente. Vale, la siguiente, si Sí, sí, quieres... no, bueno, me comentas, nos quedan 9 minutos, luego habría que te envío otra vez el Vale, enlace y entramos otra vez. sí, vale. Sería, esta no, está bien positiva. Sí, sí. Está bien, vale. Entraríamos en qué tipos de testosterona se pueden llegar a utilizar en una terapia de reposición hormonal de la testosterona y empezaríamos con lo que llamaríamos la famosa testosterona oral, que evidentemente cada vez se utiliza menos, ¿vale? Por los problemas que generalmente dan a nivel gastrointestinal y hepático. Entonces, esto se utilizaba mucho pues, en los años 90, en el 2000, que llamaríamos el famoso Andriol, que se conocía mucho en España, que venía de Portugal, del laboratorio Organon, ¿vale? Que ya se dejó de fabricar, para que la gente sepa que también existe una testosterona de manera oral, ¿vale? Esto, y bueno, ya sabéis, todo lo que sea oral, pues es fácil, te lo pones en la boca y ya está, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final ya se ha visto que como tienes que introducirlo pues todos los días, pues al final sí que es hepatotóxico y sinceramente a nivel médico pues no justifica el uso. Un Entonces, decanoato era, ¿no? Esta sí, testosterona. será, Como sí, en. un decanoato, sí. Que venía disuelta, ¿no? En Eran, bastante aceite, ¿no? eran Era unas un coñazo, perlas ¿no? oleosas, sí, Sí, exactamente. esa, sí, 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 sí. Exactamente. Entonces, bueno, pues esto, como digo, ahí se vendía más que nada en Portugal, también, en Holanda. Esto era bastante caro, ¿vale? Venían creo que unos 60 comprimidos, eran comprimidos oleosos. Y esto, exactamente, el éster sería un decanoato de testosterona y su pico mayor era en la segunda y la cuarta hora después, parte que iba bajando, ¿no? Generalmente la presentación venía de 40 miligramos y también era muy falsificado, o sea que también venía así. Que tenías que tomar varios al día, imagino, ¿no? Pues si tienes esa vida media tan corta, Claro, claro. varias veces Sí, tomarlo. sí, es que era bastante complicado, exactamente. Un Eso es coñazo, para... sí, 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 sí. exactamente, por eso, sí, eso es. Vale. A día de hoy yo creo que esto ya No, no se usa, ¿no? En ningún lado. nada, Ni se comercializa ya, ¿no? yo no lo veo, sinceramente, nada, no lo veo. Mm. Bueno, aquí vemos ya otro tipo de éster, ya en inyectable, que sería una testosterona cipionato, ¿vale? En este caso sería un multidosis, estamos viendo, simplemente como muestra. Podemos pasar. Sí. Sí, esta sí se usa mucho, el cipionato. Bueno, en este caso es un éster de acción media, por lo tanto su duración en sangre pues, puede durar entre unos 10-12 días aproximadamente. Bueno, ya sabemos que tiene 9 carbonos, en diferencia del dato que tiene 8 y por ello su duración pues puede alargarse en un momento dado hasta un día más, aunque a veces es irrelevante. Y bueno, pues es uno de los más utilizados en terapia de reposición hormonal de testosterona, también en ciclos, evidentemente, en ciclos que son ya a nivel suprafisiológico, para la famosa ganancia de masa muscular. Y esto, en el caso de que sea algún tipo de problema, es generalmente dado por las intolerancias que lleva a veces lo que sería el propio éster de algún tipo de excipiente, porque ahí sí que tenéis que ver muy bien qué es lo que estáis comprando, ¿vale? Esto, y bueno, no hay mucho más que decir en este caso. Sí, ahí el tema excipiente, incluso creo que en el test de farmacia, creo que es un 50%, no sé si era el alcohol bencílico o uno de los excipientes venía muy cargado al 50%. Es decir, que si usas testes para lo que es una terapia con dosis suprafisiológicas, quizá va demasiado cargado de excipientes. Sí, porque por ejemplo el famoso testes prolongatum que te está anunciando que está en 250, sabemos que es Ese, 178 y sí. lleva mucho más de 50, esto que está cargado en el excipiente, pero ellos justifican de que para pues que no dé infecciones, esto y demás, pues Se llama soluble, ¿no? Porque son sí, 2 mililitros además. sí, Son dos sí, mililitros. sí. Entonces, imagino que será para el dolor y eso. Sí, claro, Que no exactamente. genere tanto. Sí, 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 sí. Entonces, la verdad que a mí me parece bien, o sea, sinceramente. Yo creo que han mejorado bastante. Y de hecho, la química, la farmacología, cada vez va avanzando en ese sentido, ¿no? De que cada vez dé menos efectos secundarios y vaya más al punto, ¿vale? Que no sea tan invasivo y no, bueno, pues eso, que no dé ciertas intolerancias. Sí, aparte que se va con el aceite de oliva, ¿no? Es el aceite vehicular que usa La verdad que ahora el, mismo no el te sé tester. decir, tendría que Sí, sí, leer es aceite de oliva, sí, 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 sí. Ya, ya, no lo sé, realmente. Sí, sí. Sí, 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 sí. Era clorobutanol, era otro excipiente y oleato de etilo. Y creo que era el etiloleato. Alguno de los excipientes se iba bastante en proporción, iba muy cargado, creo. Sí. Entonces, bueno, si hay alguien que usa, pues por ponerte un ejemplo, no sé, el 750 de testosterona, que son 3 testes a la semana, quizá es excesivo, porque son muchos mililitros, igual carga demasiado con esos excipientes, para mi gusto. Para una TRT no habrá problema, al final en dosis
fisiológicas. De hecho, es que generalmente en una TRT ya sería, si te vas a aplicar esto de una, ya es elevado, o sea, ya Sí, sí, es elevado. habría que repartir. Exactamente, sí. Por eso, bueno, ahora vamos a hablar de esto, vamos, no me voy a adelantar. Sí. Vale, estamos hablando del famoso propionato, ¿vale? Esto también lo estamos viendo en un formato que sería de multidosis y generalmente el propionato, como es una duración más baja, existen diferentes de 100, de 25, raro de ver de 250. Generalmente el de 25 es el que más se utiliza en la forma de propionato, tiene una durabilidad aproximadamente de 48 horas. Hay que entender de que el cuerpo normalmente fabrica unos 20 miligramos de testosterona por día y justamente el famoso testes que había antiguamente, que era de 25 miligramos, estaba dirigido a hacerlo prácticamente diariamente, ¿no? Justamente por eso te vendían un formato de 4 ampollas, ¿vale? Para que te durara aproximadamente 4 días y te lo ibas aplicando pues cada día o cada 48 horas, porque también justo lo que acabamos de hablar, el éster pesa, entonces finalmente, bueno, pues ese era digamos, algo que había que aplicar como diariamente prácticamente, ¿no? Sí. Sí, he visto que el Testes sigue vendiéndose en formato propionato, ¿no? Sigue habiendo Sí, propionato. sí, sí, sí. Me resulta llamativo porque realmente, por lo menos aquí en España, que un endocrino, un médico te paute la testosterona en formato propionato es rarísimo, ¿no? Yo Claro, creo. pero más que nada es por comodidad, porque imagínate que tienes que estar aplicando cada día o cada 2 días una testosterona. A Sí. ver, realmente es de lo que menos pico te puede llegar a dar. Entonces es una de las formas más saludables que te puedes aplicar una testosterona. Claro, también existen ciertas intolerancias. Hay gente que tiene intolerancia al éster, ¿vale? Y existen las Sí. testosteronas que son sin éster en este caso, que son de formato acuoso, de prolongación rápida y finalmente tienen una durabilidad nada, de horas, ¿no? Pero Mm. claro, es que te los tienes que estar aplicando todos los días. Entonces, A claro, diario la ya. famosa testosterona en suspensión. Sí, sí, así es. Sí, esa es de preentreno, ¿no? Es la típica que se usa de preentrenos y todo eso. Bueno, lo que es que si imagínate que una persona está, pues eso, con hipogonadismo y necesita testosterona No, y tiene es inviable, alergia a claro. cualquier tipo de éster que existe, pues entonces, bueno, pues tendrías que aplicarte todos los días tu inyección. Vale, está claro, es así. Ya, ya. Vale, aquí pues justamente muy utilizado en TRT por su tiempo en sangre, que son aproximadamente pues, unas 48 horas, no suele crear picos, ¿vale? Y en su contra, pues que hay que suministrar pues, cada 48 días. Se suele comercializar, como acabamos de decir, de 25 a 100 miligramos, raro ver superior. Y también en mujeres o niños o con problemas de crecimiento y demás, pues también se puede dar a nivel para pautarlo. Y podemos ver en otras combinaciones mezclado con otros éster de vida media. Bueno, pues eso ya es para otras cosas, ¿no? Y esto te refieres a lo de los picos porque se aplica de forma más frecuente en cantidades menores a lo que puede ser, por ejemplo, un cipionato, que la gente igual aplica a las pautas médicas, a veces dicen que son 250 cada 15 días, claro, eso te da un pico enorme. A eso te refieres, ¿no? No, Comparando dosis, lógicamente. imagínate un decanoato, un névido, en este caso, Ah, claro, sí, que sí, tiene sí. un No, no, gramo está claro. y que tiene Sí, una sí, sí, duración sí, de sí. 2 meses. O sea, la primera Sí, sí, sí. semana, si lo ves en una escala, al principio te va a Sí. dar un subidón grandísimo, Es ¿vale? bestial, Y sí, eso sí, sí, te sí. golpea. Entonces, finalmente, eso puede repercutir, bueno, pues eso, a una superproducción de glóbulos rojos, a que haya Mm, cefaleas, a que haya una hipertensión. Entonces, mm. a mí particularmente no me gusta, ¿vale? A ver, Ya. salvo raras excepciones que sea una persona que tenga que viajar mucho. Por Sí. ejemplo, tengo gente que son profesionales de golf y están 2 meses por ahí viajando, se van a Japón o a Sudáfrica o donde sea, y necesitan, bueno, pues no van a estar cargando con ampollas, entonces, bueno, se lo aplican Claro. y ya está, ¿no? O sea, salvo esas Vale, excepciones, vale. vamos. Susteno, sí. Sí, estamos con el famoso Sustenon, ¿vale? Conocido por Mm. todos, bueno, ha sido un fármaco más utilizado, sobre todo en los años 90, principios de 2000, sobre todo por los culturistas, y sobre todo fue creado pues para terapia de reposición hormonal de testosterona, ya que se decía que era la mejor fórmula para hacer bueno, pues la terapia de reposición hormonal de testosterona, en este caso, ¿vale? La prolongación es media y corta y le hace una fórmula que en su momento se creía que era perfecta, y en contra, bueno, pues algunas personas decían que podía haber algún tipo de retención hídrica, como dejaba la piel un poquitito más oleosa, ¿vale? Esto, en este caso, pues sabemos que el Sustenon da pues bastante fuerza, ganancia de masa muscular, un aumento de la libido, ¿vale? Son 4 éster, 2 de vida corta, 2 de vida media, y la verdad que
cada vez está también en menos desuso, ¿vale? Se ha cubierto bastante más con lo que sería pues, un enatato, un cipenato, Mm. y el sustenón, la verdad, que daba ciertas alergias en algunos casos. Entonces, hay gente que todavía lo sigue utilizando y va bastante bien. Pero, como digo, ha bajado bastante. Ya no es el boom que hubo en los 90 y en el 2000. Es que esa tecnología que ofrecía, ¿no? Que, como tú comentas, Sustanon de sostenido, ¿no? Una formulación que iba haciendo como, ¿no? Secuencialmente. Al Eso es. final lo que ves es en la gráfica de simulación Ujú. es al final un pico muy elevado, ¿no? Porque hay como un sumatorio, ¿no? De todas esos diferentes, aunque tengan vida media diferente, hay como un pico muy alto inicialmente. Entonces, quizá para una TRT es complicar demasiado, ¿no? El juego con esos cuatro ésteres. También se ha visto que si concretamente el Sustenón, evidentemente estamos hablando de calidad farmacéutica, si lo Mm, llevas a analizar, el éster no pesaba tanto y generalmente daba un pico bastante alto, ya que era finalmente bastante suprafisiológico. Entonces, con el tiempo daba a las personas, pues eso, cefaleas, hipertensión. mm, Si lo llevas a analizar, de testosterona era 223, 225, ¿vale? Y ya es bastante alto realmente. Era sí. suprafisiológico. Mm. Bueno, ahí vemos una fotografía. Eso es. No sé si se sigue comercializando en Portugal hasta hace poco, sí, se comercializaba aún. Sí, 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 Y en México creo que también. sí. Sí, bueno, en Egipto, Pakistán, en la India también, sí. Mm, Bueno, el famoso anevido, en este caso, bueno, lo que hemos hablado antes, el undecanoato de testosterona, ¿vale? Podemos verlo también en forma incluso oral. El famoso andriol, en este caso la diferencia del inyectable es que, bueno, te lo pones una vez y ya está, ¿no? Esto es una prolongación bastante larga, a mí particularmente no me gusta, ya que esto, bueno, pues su duración en sangre pues puede llegar a ser incluso hasta 2 meses, y estratégicamente una persona pues está de viajes al extranjero y demás y quiere olvidarse de estar aplicándose testosterona, bueno, pues esto sería una manera de cubrirlo, ¿no? Esto, bueno, por su contra, pues eso, que crea un elevado pico y en algunos casos pues no pasa nada, ¿vale? Todas las personas son diferentes y en algunos otros casos pues sí da ciertos problemas. Y las pautas en este, por ejemplo, que recomiendan incluso no sé si era cada 3 meses una aplicación. Hay pautas, creo, a nivel médico. Lo que tú comentas, yo lo veo como excesivamente elevado al inicio y luego paulatinamente tiene Ujú. que incluso entrar en rangos, ¿no? Bastante bajos de testosterona antes de la siguiente inyección. Yo creo que tiene que estar ahí un tiempo, incluso casi en niveles hipogonadales, ¿no? Sí, es que hay mucha controversia con los tiempos, es cierto. O sea, hay algunos profesionales que dicen que al mes y medio, otros te dicen que a los 3. Bueno, yo de media me quedo en la mitad. O sea, aproximadamente son Mm. unos 2 meses. Pero es que esto también puede variar dependiendo de la persona, de la asimilación y demás, de cuánto tiempo puede llegar a durar en sangre. Entonces, esto habría que hacer ciertas pruebas a ver hasta qué punto, ¿no? Si entre un mes y medio, 2 meses, pero ya 3 meses, evidentemente, ya no existe en sangre. Ya, vale, vale. Vale, ahí vemos la fotografía de muestra. Exactamente. Sí. En Estados Unidos creo que son 750, ¿no? Por 4 mililitros. Le bajan un poco. La verdad que no lo Creo sé. que cambia un No, poco. no lo sé, no lo sé. Generalmente es un gramo, pero no lo sé. Vale, pues aquí vemos otro que sería el famoso testovirón de pod, bastante conocido, que en este caso sería un enatato, uno de los más utilizados dentro de los ésteres, las testosteronas, y como hemos dicho, pues simplemente la diferencia con el cipionato, bueno, eso es un carbono, ¿vale? Y en algunos casos hay personas que dicen que les gusta más uno que el otro, depende, ¿vale? Esto, mismas repercusiones, mismos beneficios. En muchos países es más accesible a la hora de pautar. Pues el famoso testovirón, como digo, esto puede variar. Yo creo que son más manías, ¿no? De muchas veces que de Sí, culturista que les digo yo, porque yo que he probado, es que, joder, ¿en qué puedes notar la diferencia? Hombre, quizás si te vas al mercado underground, que son ya, marcas diferentes, ahí ya puede cambiar, pero no creo que haya tanta diferencia como alguna gente que, no. que reporta, ¿no? Realmente. Pero es esto, son gustos, porque al final, independientemente que estés en TRT o que estés en ciclo, hay gente que dice, bueno, a mí me da mejores sensaciones el anatato, me da Ah, mejores sensaciones el tipenato. Entonces, bueno, pues es muy parecido. Es muy parecido. mm. Vale, ahí vemos la presentación en este caso también. Esto en México no se vende mucho Sí, sí, bueno, la verdad que yo creo que es más fácil en la mayoría de los países conseguir un enatato que un cibenato. En Emiratos Árabes también, por ejemplo, se consigue
la parte de Aquí en Antato. España no hay, por ejemplo, yo creo, en Antato. O ya no hay. Antes Eh, creo que sí estaba el an- testosterona, ¿no? sí, incluso Antes sí. antes sí, había de 100 y 250 Mm. y ahora, bueno, pues lo están trayendo de Marruecos, vamos, en este caso. Sí, sí, de Messi Marruecos. Bueno, aquí ya vemos algunas recomendaciones cuando se está en TRT, ¿vale? Bueno, pues yo particularmente suelo recomendar utilizar omega 3 con fitoesteroles, con Q10, ¿vale? Pues simplemente para el perfil lipídico. Otro suplemento que me gusta muchísimo también para personas que estáis en ciclo o en TRT, ¿vale? Para controlar un poco el perfil lipídico sería el IPS-inositol, por ejemplo. Sí, el IP6 yo lo usé alguna fase, 2 gramos al día usaba. eh, pero no, por ejemplo, el tema del hematocrito, que es en teoría donde promete, ¿no? Y eso, a mí no me ayudó mucho el tema del No, hematocrito. realmente el IP6 no es para el hematocrito, sería más bien para el perfil lipídico. O sea, Ah, más sí, sí, la parte de triglicéridos, de LDL. La verdad que, te digo en mi experiencia, las analíticas se dejan bastante bien. O sea, es un fármaco, perdón, un suplemento que va muy bien, muy bien. Pero no ¿Y tanto para, no tanto para qué el dosis hematocrito. usarías tú? 1 gramo por la mañana. 1 gramo por la mañana. Sí. Es que, claro, bueno, el hematocrito comentaba Dante Trudel, era un culturista que lo usaba como quelante de hierro. Bueno, yo para el Él lo hematocrito, usaba para quelar el hierro. Entonces, bueno, había como una moda así para eso, pero vamos, yo lo probé no. y no vi nada. No, la verdad que no. Yo para el hematocrito otras cosas. ¿No? En este caso, Sí. pues sobre todo estar bien hidratado, hacer aeróbico. Y quizás te sirva incluso más el omega 3 que el inositol en este caso. Entonces tú tomarías 1 gramo por la mañana, ¿no? ¿En Sí. ayunas o con la comida? Da igual, o sea, no importa eso. Da Vale, igual, sí. vale, genial. Y de inositol imagino que 1 gramo también, ¿no? Más o menos. Sí, el IP6 inositol sí, 1 gramo, sí. Vale, genial. Aquí vemos, bueno, pues para el sistema renal algo natural, el famoso astrágalo. Y esto ya depende del peso corporal de la persona o como tenga Mm. pues, los marcadores. Después tenéis otro que funciona bastante bien, que es el nombre comercial del ProKidney también, bastante conocido. Sí, ese lo uso yo mucho, ese lo he usado mucho Sí, yo. sí, sí. Sí. Lo único que mandan son 12 cápsulas, mandan un montón de cápsulas. Yo suelo meter 8 cápsulas. Claro, depende ya de los miligramos que tenga ya cada Sí, fabricante y demás, habría que ver. este viene cargado. Y bueno, y aquí también tenemos otros a nivel natural. Esto, bueno, pues tenemos el extracto de lo que sería del saúco, ¿vale? Y también puede ayudar para esa cascada ras o el famoso telmisartán, que últimamente hay tanta controversia, ¿vale? Mm, Finalmente esto ya es un fármaco, entonces ya es otra mm. cosa, el otro ya es natural. Sí, a mí el telmisartán para el hematocrito yo es lo que más noto al control del hematocrito, porque a mí es la tendencia mía es a que se dispare. De hecho, por ejemplo, en regulaciones yo no tomo telmisartán, pero sigo con ATRT, incluso con Testogel. Y hoy fui a hacer el análisis incluso bebiendo 1 litro de agua antes, porque yo sé que puede elevarse por deshidratación. Me Eso salió es. ya estaba en 54, 55 y la hemoglobina en 18,1. Es decir, ya me ha aumentado. Pero es empezar con farmacología, dosis suprafisiológicas y añadir el telmisartán y noto que se va reduciendo progresivamente Sí, el hematocrito. puede también afectar, exactamente. Sí. Lo que nunca tenéis que hacer son una flebotomía, ¿vale? Porque eso No, finalmente eso. es que todavía hay costumbres, sobre todo en Sudamérica, de Mm. hacerse las famosas sangrías y finalmente el cuerpo pues no interpreta lo que estáis haciendo. Se piensa que hay una hemorragia y entonces inmediatamente va otra vez a superproducir los glóbulos rojos y estamos otra vez igual, no peor. Entonces, Peor, sí. eso siempre lo digo también. Sí. Sí, sí. Se las hacía yo y mal asunto. Bueno, en este caso ya hablamos a nivel de soporte prostático, algo que en Europa no es tan conocido, ¿vale? A mí me No. gusta mucho el utilizar el aceite de copaiba. En este caso es del extracto de la resina de un árbol, concretamente se suele traer de Brasil. Y la verdad es que lo mejor que conozco a nivel natural, hay otros más, pero yo siempre me gusta poner el mejor, ¿vale? Igualmente me gustaría dar un matiz en este caso, por si lo vais a buscar o lo que fuera, y me ha pasado con gente de Canarias, que lo han encontrado en algunas tiendas de ungüentos y demás, sahumerios y demás, y finalmente está el de uso humano, que sería este, y el que es para aromaterapia, que no es de uso humano, ¿vale? En cualquiera de los casos tiene un sabor terrible, entonces el procedimiento a la hora de utilizarlo es, se hace un tratamiento con una gota durante la primera semana, o sea, una gota estamos hablando, siguiente semana son 2 gotas, así hasta 7 gotas, ¿vale? Porque es un tratamiento que se hace durante 2 meses. Y aparte para la próstata también, bueno, pues tiene para Helicobacter pylori, para la famosa bacteria a nivel estomacal y demás, para muchas cosas se utilizan.
¿vale? Esto entonces tiene unos resultados muy buenos porque incluso te puede llegar a bajar hasta la PSA, ¿vale? Entonces la verdad que si lo podéis conseguir, el que yo estoy diciendo, no el que no es, porque en los dos casos lo vais a probar y tiene un sabor bastante fuerte, ¿vale? Eso lo tenéis que tener en cuenta también, sí. En ayer, me imagino que estará seguro. Pues no lo sé, la verdad que esto Sí. yo estoy en Ayer. Sudamérica, entonces en cualquier sitio se encuentra. Allí creo que no llega ayer. No, es que yo lo Esta compro. es americana, la marca es, bueno, tiene muchos productos Vale. americanos. Esto viene, hay diferentes marcas. Esto Mm. y yo lo traen de Brasil, entonces, bueno, ¿de dónde es? Sí, sí. Mm. Y es barato, ¿eh? Además. Es decir, si por ejemplo hay hiperplasia, un aumento del tamaño, bueno, hipertrofia prostática, ¿ayudaría a reducir el volumen o...? Para la hiperplastia benigna de próstata, sí. Sí. De hecho, a nivel de urología, en Sudamérica se utiliza bastante bueno, hay otros más, y con unos excelentes resultados, la verdad. Sí. Joder, qué interesante esto. Sí, sí. Bueno, después, ya sabéis, los famosos soportes para el acné que puede dar intraciclo, incluso hasta postciclo, ¿vale? Algo bastante frecuente, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, aquí estamos hablando de TRT, ¿vale? Pero da igual, o sea, incluso en TRT a veces puede llegar a salir. Y, bueno, pues hay algunas cosas como, por ejemplo, en cuanto al gel de ducha, con el extracto del árbol del té, con una solución de un 5% diario, ¿vale? Mm. El ketoconazol, en gel, un 2%, una pomada que la vais a encontrar fácilmente en España, que es el adapaleno. A nivel químico ya tenemos otros que son bastante más difícil de conseguir y los dermatólogos les cuesta mucho pautarlo, pero yo particularmente cuando ya es algo que has probado de todo y ya no hay más, sería la isotretinoína, ¿vale? En este caso, Acutane, que también lo podéis encontrar así con nombre comercial. Esto que funciona bastante bien, si eso nos lo quita, ya que esto no nos va a quitar nada, ¿no? Esto también tenéis el ácido acelaico en gel, la icitromicina de 500, ¿vale? Esto ya es también a nivel farmacológico, y los antiandrogénicos, ¿vale? También. Bueno, ahí vemos una foto, ¿vale? Vale. Esto será en un acné ya severo, porque lo Sí, normal es que sí, eso salga es, algún granito. sí, sí. No, esto ya es en caso de que haya algo feo, o sea, ya de Y que, es que no, sí, hay muy pocos casos de toda la gente que ha asesorado, incluso con, bueno, con farmacología muchísimos, uh -huh. que empiece con un acné Sí, con una quístico, un reacción. acné. Uh -huh. Sí, yo creo que no me ha pasado, yo creo que no me ha pasado casi nunca. Lo normal es eso, que sobre todo en los postciclos, cuando Sí, empiezan en postciclos, empiezan a salir algún granito sí, más, sí. pero con las típicas cremas, con Proxiben Uh -huh. se suele ayudar y en un poco tiempo se Yo la verdad soluciona. que mi experiencia ha sido un poco peor. O sea, sí, sí es más frecuente. Sí sucede, Sí. sí sucede, sí, sí. Es que también la dieta es importantísimo en el tema del Pero esto acné, ya ¿no? es una reacción alérgica finalmente al No. fármaco, entonces ya te sale y sale rojo, pica, o sea, ya Ah, es totalmente joder. antiestético y ya psicológicamente influye bastante. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pues joder, pues fíjate que aquí es raro. Yo nunca, no he visto casi reacciones así. Ujú. Sí pasa. Bien, el siguiente, pues la famosa caída de cabello androgénica, ¿vale? Esto, evidentemente, si hay una predisposición genética familiar a la alopecia androgénica, pues evidentemente, pues esto pongo siempre el mismo ejemplo. Ya veis la familia real británica, que son todos medio calvos. Entonces, si ya tienes 20 años y ya se te cae el cabello, pues evidentemente ya pocas cosas hay que hacer. Entonces, esto es así, por desgracia, ¿vale? Si hay antecedente. Esto, bien, en este caso, eh, evidentemente es más frecuente en el caso de los hombres que las mujeres, aunque también hay mujeres que también les sucede. Ya en este caso ya es por el fármaco en sí, ¿vale? Ya que el folículo piloso del cabello se ve con una mayor frecuencia de la grasa en la zona capilar y por ello bueno, pues obstruye la formación del cabello nuevo y en este caso lo debilita y al final pues hace caer, ¿vale? Tenemos pues en este caso varias opciones para intentar cubrir este problema. Ya, estamos mezclando un poco el tema del TRT, ¿vale? Con el tema de ciclos, pero yo creo que esto a todo el mundo le interesa, tanto hombres como mujeres, ¿vale? Esto y existen, bueno, pues tanto cremas de uso tópico como de medicamentos de forma oral también que podemos llegar a utilizar. Bueno, pues tenemos el famoso minoxidil de forma oral o también de forma tópica en la zona afectada, ¿vale? Yo particularmente prefiero hacerlo de manera tópica para que sea menos invasivo. Principalmente cualquier tipo de químico pues tiene su efecto secundario en algunos casos. La famosa finasteride, el fármaco oral, ya conocido por todos, ¿vale? También puede dar algunas ciertas repercusiones en algunos casos, que inhiben en algunos casos la DHT.
La biotina, ¿vale? Con piridoxina, que sería la vitamina B6, también puede ayudar para reforzar lo que sería el crecimiento y evitar la caída del cabello. O los aceites de coco, como por ejemplo el ácido acetil salicílico en uso tópico, también puede conseguirse en forma magistral con otras cosas más. Sí, de hecho, bueno, yo en el Patreon le subí el Minoxidil Max, creo que se llama, que son como gotas que Eso ya es. trae toda la formulación Ujú. preparada y te lo tienes que poner tú Sí, en las zonas. esto es lo que más se utiliza hoy día, sí, exactamente. Sí. Lo único que, claro, para que penetre cuesta más. Sí. Y bueno, después tenemos los soportes antiestrógenos, ¿vale? Esto de natural, pues tenemos el famoso DIN. En químicos ya, pues los ERVs, el tamoxifeno, el esmestano, el esterona, anastrozol, penolona, depende ya. El tema control estrógenos, tú como, es decir, lo ideal es no añadir más fármacos externos, ¿no? Para tener que controlarlo. Sí, lo que es que eso ya en analítica se ve, depende del grado, pues habría que tocarlo de una manera o de otra, eso ya depende. Bueno, y aquí ya simplemente pues un repaso de lo que significa el TRT, que es un hipogonadismo, ¿vale? Explicando un poquitito, bueno, pues lo que es, ¿vale? Ahí os lo dejamos para que lo tengáis como repaso. Sí, el primario, el secundario. Eso es. Y bueno, hay que tener en cuenta pues, lo que hemos dicho antes, la sintomatología previa a los exámenes, que nos darán pues, el caso con exactitud para bueno, pues, nuestro hipogonadismo, qué dosis utilizar en caso de necesario. ¿Vale? Hay que entender que solamente esto es testosterona y que evidentemente el profesional médico debe evaluar pues, el tipo de tratamiento o el estero que habría que utilizar. En mi caso particular, por ejemplo, tenemos la testosterona en gel o un gel liposomado, si es posible con DMSO, ¿vale? Que es para mí la mejor opción, la menos invasiva, para no crear picos de prolongación muy rápida, por lo tanto se debe utilizar solamente una vez al día. En contra, pues muchas veces nos absorbe correctamente, por eso ya hoy salen con el famoso gel de MSO, que es la mejor manera para que absorba. El problema es el costo, ¿vale? Pues no es barato y esto, bueno, pues se aplica todos los días. Existen algunas personas que son alérgicas al éster y por ello, bueno, pues en este caso se utiliza esta forma, ¿vale? Pero tenéis que estar todos los días pues utilizando en este caso. ¿El Vale. gel ese que es? ¿El DMSO? Sí, el gel de meso es simplemente un gel para absorber mejor lo que es Ah. la base del alcohol y que sea más Pero absorbible. Eso es. ¿aplican una con otra o cómo hacen? Hoy Porque yo día, el Testogel sí lo uso sí. bastante. Lo que es que en España no existe, pero en Estados Unidos ya viene todo junto. Ah, Entonces, te lo juntan todo. sí, Mm, en Estados Unidos ya viene en algunos laboratorios ya viene todo junto, porque mm, justamente porque el testogel, pues no todo el mundo lo absorbe de una manera adecuada. sí. Entonces, bueno, pues entonces aquí, concretamente en España en este caso, pues habría que comprarlo por separado, en el caso de que no fuera efectivo, ¿no? Luego hay una formulación aquí en España que es como un testosterona en crema, que es un formato en crema. Y debe ser con liposomas o una formulación, una tecnología diferente. Y esa yo la he probado y lo notas que te hace en sangre te hace un pico muy grande, Ujú. pero un pico muy elevado. Entonces yo esa la uso, por ejemplo, para preentrenamientos. De hecho, te la formulan con tadalafilo también, de hecho el tadalafilo en crema creo que no está, vamos, no hay, pero te la formulan junta Ujú. y una farmacia de aquí de España y yo como preentreno es la que uso. Así Muy bien. que ¿Y aparte te da otras cosas o no? no lo he notado yo mucho, Ah, tadalafilo, sinceramente. no. No lo he notado, no. Ok. Eso además se debería notar rápido, ¿no? El primer día, pero no. O No, sea, además son 5 miligramos, que en teoría. igual estás realizando prensa y estás, ya sabes. Hostia, ahí en el gimnasio, bueno, si no hay citación, no creo que. Bueno, en cuanto al tema de los efectos secundarios de la testosterona, pues también existen. Esto en este caso, bueno, pues lo que hemos hablado, la caída de cabello androgénica, puede salir acné. Esto, bueno, pues ahí tenemos una serie de efectos que, bueno, tenéis ahí para repasar, ¿vale? Vale, el tema de las mujeres ya esto sería más bien para TRH, ¿vale? Bueno, pues ahí también hay una serie de detalles. Sí, esto es otro tema ya, ¿no? Sí, Diferente, sí, ya lo totalmente. había puesto, pero no tiene en este caso que ver con el TRT. Vale.
Bueno, en este caso sí que es verdad de que yo mentiría si hubiera solución absoluta, habría solución para todo y en muchos casos pues, los tratamientos son diferentes y largos y por desgracia en algunos casos pues no hay solución. Eso significa que ya entonces habría un hipogonadismo crónico y por ello pues siempre hay que hacer estudios y ver bastantes procedimientos, ¿vale? Ya que estamos hablando de TRT, ¿vale? Y bueno, pues este es uno de los puntos claves de este curso, entender que no hay pastillas mágicas y que hay muchos casos que solamente la experiencia en este caso puede ayudar a evitar ciertos efectos secundarios involuntarios, ¿vale? Y como digo siempre, punto número uno, hacer estudios. Punto número dos, no tener problemas de salud cuando uno vaya a tomar o aplicarse este tipo de productos y supervisión médica por mes, ¿vale? Para ir controlando pues vuestra salud. Cuando ya hay un hipogonadismo pautado, ¿vale? A través de vuestro urologo o vuestro endocrino, yo os recomiendo que cada 6 meses haceros ciertos reconocimientos para saber si seguimos con la misma dosis o hay que subirla o qué hay que hacer. Y para titular, ¿no? Dosis. Sí. Bueno, cada uno es consecuente, evidentemente, con su vida y es muy importante que esté informado, ¿vale? De tanto lo bueno de lo malo, para que no haya después sorpresas, ¿vale? Y este es el fin pues, de este curso, tener información de primera mano y esto se pueden hacer las cosas muy bien, ¿vale? Siempre con control y en los casos de la farmacología, bueno, pues puede ayudar a estar incluso hasta más saludables. O sea, no significa de que el utilizar química es bueno, pues algo que es muy malo, vamos a decir, ¿no? Y esto, entonces, pues todo dependerá de cómo se hacen las cosas, ¿vale? Y evidentemente, pues agradeceros a todos el haber estado aquí en esta masterclass, ¿vale? Que espero que os haya gustado. Y bueno, pues gracias a Víctor por invitarme a esta masterclass. No, muy gracias a ti. La verdad que está muy bien todo el tema. Lógicamente, luego cada apartado es un mundo, ¿no? Sí, Porque sobre todo en el tema de efectos secundarios, hay gente que, por ejemplo, pues es muy susceptible y empieza a tener un montón de efectos secundarios joder, ves que empiezan a perder pelo, se les sale acné y tal, y acaban siendo farmacias andantes y con un montón de medicamentos para paliar eso para quizás algo que igual no necesitaban, ¿no? Es el típico que empieza la típica persona que empieza a hacer con farmacología y le sienta mal y acaban siendo eso, ¿no? claro, Metiendo fármacos y fármacos. Y yo es el típico caso, ejemplo que pongo siempre de primera mano de decir, joder, tú sabes ya que algo te está avisando, algo te está diciendo que eso no es para ti, que te exactamente. alejes de ello. Por eso siempre digo que dependiendo del principio de individualidad de cada persona, la genética de cada uno, pues es que no Sí. todo es blanco-negro. Entonces, esto hay gente pues que ha nacido, si hablamos ya a nivel de ciclo, ¿no? De suprafisiológico, pues que tienen hasta genética para aguantar pues de todo, ¿vale? Pero evidentemente, en mi experiencia, cuanto más abuses de ello, pues evidentemente tarde o temprano te va a venir el efecto, ¿no? Pero como estamos hablando de lo que sería TRT, lo mismo. O sea, finalmente no todo el mundo es apto para hacer una terapia de reposición hormonal de testosterona. Y muchas veces, y este es el objetivo concretamente mío de esta masterclass, que se entienda que las dosis basales son más bajas de lo que os pensáis, ¿vale? Es que yo me pongo 250 una vez a la semana. A ver, que sepáis que eso Eso es suprafisiológico, ¿vale? eso es un ciclo, claro. Eso es un Sí, sí, sí. monociclo. Eso finalmente es un Sí. monociclo. Entonces, esto tarde o temprano vais a tener efectos secundarios. Entonces, a veces con tan solamente 50, ¿vale? Pues ya está. Sí, sí. Llegamos a basal. Y finalmente lo que buscamos es estar en homeostasis, estar en equilibrio y tener nuestro sistema hormonal, pues eso, en equilibrio. No con picos, ni con dosis suprafisiológicas, ni cosas así. Porque estamos hablando en este caso de salud, ¿vale? Otra cosa ya estamos hablando de otras historias. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Cuando hablamos de TRT, muchas veces se confunde. ¿Y puede hacer un TRT con Primobolan? A ver, eso no es un TRT. Eso tenemos que entender. Claro, no, ¿Vale? claro, no, eso Claro. totalmente. Entonces, eso es el matiz que me gustaría dar de todo esto, para que se entienda. También un detalle importante que, por ejemplo, en lo que comentábamos, bueno, los parámetros de laboratorios de rangos de testosterona varían mucho de unos Sí, laboratorios a otros. Hay rangos bajísimos de un nanogramo sí. o dos y pico, y luego hay estándares que lo ponen en tres, el umbral Sí, para ver si estás en hipogonadismo o en sí. rangos ya normales. Ujú. Bueno, hay muchas personas que se hacen un análisis y, por ejemplo, tienen 4 nanogramos, ¿no? Y dicen, no, es que ya empiezo a tener, quiero hacer un TRT, ¿no? Realmente, dentro de lo que son rangos fisiológicos, aumentar de esos de 4 nanogramos a 7, 8, 9, sobre todo luego cuando ese TRT lo mantiene a largo plazo, hay tanta diferencia a nivel de resultados, es decir, aumentar un poco.
dentro de esos rangos hay tanta diferencia? Pues depende. En algunos casos sí puede marcar la diferencia, un grado, pero también volvemos otra vez a otra cosa que has hablado bastante interesante de los laboratorios. Es verdad de que es recomendable, antes de dar una pauta de hipogonadismo, irte a hacer dos estudios en dos laboratorios diferentes, porque a veces la calibración de las máquinas pueden variar. Entonces, me ha pasado de que haya fallos y dar totalmente los resultados fuera de rango, ¿vale? Y yo qué sé, a la semana o a los 10 días hacerse otra analítica en otro laboratorio y dar otra cosa diferente. Pasa. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta antes de dar un diagnóstico. Entonces, volviendo a la pregunta de que si hay tanta diferencia, en teoría no, pero en algunos casos sí puede marcar la diferencia. O sea, depende de cada persona. ¿Vale? Entonces, eso habría que ver el contexto de todo realmente. Eso es. Sí. Ya. Luego, una, eh, una pregunta que suele comentar la gente es que lógicamente cuando haces una TRT pues vas a inhibir tu LH y el FSH, va a estar en rangos muy bajos durante quizá muchos años. Ujú. Lógicamente, pues bueno, esos tienen su función a nivel de espermatogénesis y producir testosterona, pero posiblemente tengan otras funciones en otras zonas, en otras áreas de nuestro cuerpo a nivel fisiológico. Entonces, ¿qué consecuencias puede haber a largo plazo de tener una inhibición muy prolongada en este eje hormonal, en estas gonadotropinas? Claro, es que hay que entender otra vez de que hay que dar un diagnóstico de qué tipo de hipogonadismo una persona tiene. Porque claro, si evidentemente ya está dañado y ya tu hipófisis no da la orden, ya está dañado, digamos, a nivel crónico, pues es que sabes que vas a tener que estar en un TRT para toda tu vida. Pero si es Mm. algo momentáneo, o sea, porque hemos salido del ciclo, entonces, bueno, pues estamos intentando restaurar el eje y demás, en principio, a través de estudios que se van realizando cada 3 o 6 meses, lo vas controlando. Entonces, si lo hacéis a nivel médico, pues vais a llegar a un punto en el cual ya sabes si va a haber un daño irreversible o no, para continuar de una manera o de otra. O sea, eso ya depende. Eso ya es muy diverso. Mm. Vale, vale. Eh, Luego, bueno, tú imagino que hablábamos de que TRT lógicamente es con testosterona, pero esta corriente que está Ujú. surgiendo de algunos autores, creo que son americanos, que defienden la utilización de clomifeno en ciertos tipos de hipogonadismo, lógicamente, depende del hipogonadismo que haya, Claro. para mantener como una estimulación más Sí, natural, ¿no? A nivel de LH y FSH, sí. mantener la fertilidad. Ujú. ¿Cómo lo ves tú? Y es cierto, o sea, es verdad de que tienen razón. Esto es verdad de que con clomifeno podemos duplicar la producción basal que tenemos de testosterona, ¿vale? Esto, y esto ya va a depender del profesional, de cómo lo quiera abordar. Incluso hasta hoy día se está abordando con ciertos SARMs, ¿vale? La utilización para hacer un TRT, ¿vale? Está con SARMs, se puede llegar a utilizar. Porque justamente sabemos que la testosterona tiene una derivación, ¿vale? Equitativa a nivel anabólico y androgénico. Entonces, por eso en algunos casos puede dar ciertos efectos secundarios, ¿vale? Y justamente si se hace con un SARM, ¿vale? Específico, pues solamente va a derivar a la parte que nosotros queremos. Entonces, esto es lo que es que, claro, los SARM todavía no hay luz verde en cuanto a la parte farmacológica, ¿vale? Y es un tema bastante complicado, ¿vale? Pero vamos, que Pero sí, inhibirían el eje, ¿no? Los ARMS en teoría son bastante agresivos, ¿no? A nivel de sí, sí, pero gonadotropinas. hablamos en cuanto a efectos secundarios a nivel Ah, androgénico, por eso más que nada. vale. Entonces, Sí, si sí, tú sí, sí. estás en un TRT solamente con testosterona y sabes que te está dando una derivación a ese efecto secundario, pues como hemos hablado, te puede dar una caída de cabello o lo que fuera, ¿vale? Pues Mm, hay algunas metodologías con ciertos SARMs, ¿vale? mm, Que te pueden llegar a dar lo que estás buscando sin ese efecto secundario. mm. No digo que lo esté justificando, digo que se puede, Ya, ya, ¿vale? ya. Ujú. Lo único que también, bueno, entraría el plano de que, por ejemplo, el perfil de estrógeno se mantenga en rangos óptimos, que también sería muy importante, ¿no? A nivel de salud, mantener un buen nivel de estradiol, para la Claro, densidad mineralosa, etc, etc, ¿no? claro, evidentemente siempre todo está basado en estudios y hay que ver el cuadro médico completo, a ver cómo está, para Mm. saber cómo abordarlo, lógicamente. Ya, ya, ya. Sí, sí, así es. Luego un tema, bueno, una pregunta, hay personas que quizá tengan una tendencia a tener la testosterona
un rango más bajo, Ujú. pero no tienen una sintomatología, es decir, se sienten bien. Este tipo de personas, lógicamente, no tendrían que hacer, ¿no? No sería Claro, si no te siempre tiene que afecta, ir asociado, ¿no? A una sí, sintomatología. claro, si no te afecta en nada, bueno, pues perfecto, pues ya está, no pasa nada. O sea, pero normalmente afecta. Entonces ya siempre suele haber una sintomatología de que algo pasa y normalmente, bueno, pues cuando ya tienes esas sintomatologías, ya ves en estudios de que puede haber pues una deficiencia. Eso ya habría que evaluarlo. Pero yo Mm. particularmente en personas de menos de 40 años, que se dice que hoy día, que la nueva generación, que tienen menor producción de testosterona que antes, que demás, hasta cierto punto es cierto. Pero es que hay que entender de que esto no va tanto basado a lo que se dice digamos, de la nutrición en cuanto a que los nutrientes ya no son iguales y demás, ¿no? O sea, el tema más bien viene dado por el exceso de cortisol y por el estrés. O sea, como digo, hoy día el estrés está machacando bastante a la juventud a nivel hormonal, tanto a nivel tiroideo como tanto a nivel de eje hormonal sexual Mm. y hace un bloqueo bastante grande. Entonces, por eso a la hora de tratarlo, no es directamente, ala, me meto una testosterona y ya está. Mm. Probablemente hay que abordarlo por otro lado. ¿Vale? Obesidad, imagino que también Sí, afectará, ¿no? También bastante a los claro, niveles. evidentemente el sedentarismo, Ya. la obesidad y demás, pues no va de la mano. Hay que entender de que cuando tenemos incluso un hígado graso, ¿vale? El hígado es la principal productora de la SHBG, ¿vale? Entonces, en este caso, pues no te va a ayudar tampoco a tener una buena funcionalidad a nivel de producir Mm. una testosterona libre adecuada. Sí, luego, bueno, el tema de la reducción, que hay gente que busca reducir ese HBG para tener más fracción libre y que esa fracción libre interactúe a nivel de receptor y tal. ¿Cómo lo ves tú? Gente que intenta con aplicaciones más frecuentes generar esa reducción de ese HBG y luego hay personas que prefieren espaciar más esas aplicaciones porque ellos incluso defienden que es importante que haya una fracción de un nivel óptimo de testosterona fijada de la SHBG porque esa también va a tener interacción con ciertos receptores específicos. Sí, es cierto de que tiene su importancia, pero claro, no solamente hay que basarse en ello. O sea, simplemente creo que es un 38% en este caso. Mm. Pero de todas las formas, esto, hombre, puede jugar con diferentes aspectos, ¿no? A nivel, digamos, científico, no te puedo decir si eso podría llegar a ser generalizado. No lo sé. Sinceramente, habría que ver dependiendo del principio de individualidad de cada persona. Exactamente. Vale. Y como último apunte, ya no te molesto más, No, no. eh, tema de TRT y fertilidad. Sí. Lógicamente la testosterona sabemos que Ujú. reduce la fertilidad, va a ser muy variable entre unos sujetos y otros. Sí. Tampoco no se va a generar una infertilidad absoluta, pero sí se reduce el grado de fertilidad. Sí. ¿Tú eres partidario de utilizar HCG para mantener esa testosterona intratesticular y mantener el volumen testicular Vale. junto con ATRT? Mira, esta pregunta yo creo que es muy interesante y la verdad que se me había olvidado incluso abordarlo. Gracias por recordarlo. Esto, mirar, antes de empezar una terapia de reposición hormonal o de hacer un ciclo con cantidades suprafisiológicas, lo primero que debéis de ver, si es que realmente queréis, pues en este caso tener familia, ¿vale? Que eso se hace mucho a nivel de culturismo profesional. Primero, antes de haceros los estudios, debéis de haceros un espermatograma, ¿vale? Para saber en qué grado está. Porque evidentemente es cierto de que cuando estamos en TRT o ya con cantidades suprafisiológicas hay un daño. Entonces, si no tenéis la mejor calidad del mundo en cuanto a vuestro esperma, evidentemente, estando en TRT o en ciclo, menos todavía, va a haber un daño mayor. Entonces, ahí sí que ya os puede llegar a costar mucho más el ser fértiles, ¿no? Entonces, si antes de abordarlo todo está correcto, normalmente no suele haber un daño como para después que haya una infertilidad, ¿no? Ya vemos aquí incluso a culturistas profesionales, ahora hemos visto a Derek, que ha sido padre hace poco. O sea que mejor, Muchos, 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 claro, mejor muchos, ejemplo muchos, sí. imposible. Pero evidentemente, Cebum también. claro, pero evidentemente todos, pues también hay que entender que hay un equipo detrás de médicos y demás y que les van llevando como debe de ser, lógicamente. Hay mucho Mm. dinero de por medio. Pero quiero decir, a nivel personal es así. Pero vamos, que resumen, en este caso, primero un espermatograma, ver en qué grado está, ¿vale? Si está todo correcto.
y si está todo correcto, bueno, pues en principio no debería de haber ningún tipo de problema. En cuanto a la utilización, que también está de moda, lo que acabas de decir, utilizar HCG, ¿vale? Una atropina sintética y demás, yo particularmente no soy partidario de ello. O sea, sinceramente a mí particularmente me parece una tontería. Pero bueno, hay gente, como todo, que te va a decir todo lo contrario. ¿En ciclo o en TRT? En cualquiera de los dos casos. En cualquiera. Sí. Ya, ya, ya. Sí, sí. Pero bueno, Sí. en este caso es. Bueno, en cuanto a mi caso particular, me parece una tontería. Meter más química de lo normal en el cuerpo, sinceramente, no tiene justificativo ninguno. Porque finalmente, si acabas dañando, acabas dañando. O sea, esto está claro. O sea, no porque lo estés utilizando, después me va a ir mejor y demás. Sí, igual hay algún caso excepcional. Pero vamos, en principio, yo no le metería más química de lo normal al cuerpo, sinceramente. Ya. Aunque sí que es verdad que bueno, es bastante agradecido el cuerpo en ese Sí. sentido, porque Ujú. aunque hay gente que lleva muchos años Sí. incluso sin parar, y luego sí que es verdad que hay terapias de fertilidad que son bastante efectivas Sí, sí, sí. para recuperar la función No, no, a nivel de fertilidad. totalmente. O sea, el cuerpo en ese sentido es muy agradecido y hay gente, como tú acabas de decir, que llevan años y al final recuperan. O sea, igual no al 100%, pero recuperan y son fértiles. O sea, y también todo lo Mm. contrario. Hay gente que, pues, que tiene la gran desgracia de que han hecho un ciclo 2 y se han fundido totalmente. Pero vamos, Sí, que para esto justamente, pues eso, hay que hacerse los estudios y hacer las cosas con cabeza, lógicamente. sí, sí, sí. Y ya luego, una cosa que se me pasaba, bueno, me gusta mucho tu enfoque a nivel de reducir, meter más fármacos, añadir más farmacología. Yo soy del mismo enfoque, intento minimizar al máximo el uso de farmacología. Sobre todo con el tema de los protectores, que también hay bastante controversia en esto. Sí. Gente que aboga por meter un protector para cada cosa, por si acaso, Ujú. y yo soy más de, si realmente tienes un problema, pues intentas buscar una solución, pero no metas por meter Sí, cosas. por protocolo. Pero sí, eso es. Pero siempre, yo por ejemplo, hay protectores como por ejemplo el telmisartán, Ujú. que sí que es verdad que ya depende un poco la dosificación o el nivel del sujeto, pero yo sí, por ejemplo, en mis niveles, en niveles altos, yo sí que lo veo como un complemento que es muy útil. Ujú. Es decir, como un complemento básico, ya sobre todo a ciertos niveles, cuando llevas años de exposición, cuando ya estás en ciertas dosis. ¿Tú cómo lo ves este tema? También el tadalafilo, que bueno, aparte de la función sexual, puede Ujú. mejorar otras funciones a nivel cardiovascular. ¿Cómo ves esta utilización de protectores en general y luego aplicado al alto rendimiento? Yo particularmente vuelvo a repetir de que no me gusta meter las cosas por protocolo y más Mm, en este caso fármacos. mm, Esto da igual el nivel que tenga la persona, pero como te digo, si hablamos ya de preparadores, no a nivel médico, esto cada uno tiene su propia metodología, ¿no? Pero a nivel médico yo particularmente yo no meto un fármaco por meter, sinceramente, para ver si es que no pase algo. O sea, mm, si no hay un problema, yo sinceramente no meto un fármaco porque puede haber interacción. Entonces hay que entender de que son fármacos que están pautados médicamente, que se venden en farmacia prescrito médicamente y que no son suplementos o son caramelos. Entonces, porque pueden dar efectos secundarios. mm. Entonces, otra cosa es que una persona tenga ya una hipertensión o como tú dices, de que quizás haya un principio de hematocrito ya alto y te ayude, ¿vale? Sí, Pues bueno, pues en este sí, sí. caso sí lo puedes utilizar, ¿vale? Pero Vale, para que no suceda, yo particularmente no lo haría. vale. Pues nada, un minuto nos queda. Muy bien. Darte las gracias. Yo creo que haremos más sesiones juntos, más clases juntos, porque la verdad que, bueno, muy agradecido por tu profesionalidad. Es una de las pocas personas que yo creo que están aportando actualmente, sobre todo en todo este tema de farmacología, nutrición aplicada al culturismo, y muy agradecido por tenerte aquí hoy. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, por haberme invitado. Esto ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Y nada, esto nos veremos en otra ocasión, sin problema. Eso es. Muchísimas gracias. Adiós. Un saludo muy fuerte. Un Adiós. saludo.